hoy ya vimos, ¿no? A ver, vamos viendo, vamos analizando, ¿no? No es este, ¿dónde está? Un momentito. Ahí. Ok, nos quedamos, ¿no es cierto?, en el SNIF y qué es lo que busca el SNIF, qué es lo que pretendía el SNIF, ¿no? ¿Qué acciones debía de realizar el SNIF con la finalidad de generar, pues, buenos o servicios, ¿no es cierto?, que la sociedad los pueda utilizar de una manera óptima y para ello se requiere servicios de calidad, ¿no? Servicios de calidad. Y hemos visto la historia de cómo se formularon los proyectos antes del SNIF, algo como el SNIF, y ahora pasamos ya, pues, ¿no?, a lo que estamos, que les digo, ¿no?, a la normatividad que rige para la inversión pública actual. Y la normatividad tiene que ver, ¿no es cierto?, cuál es el procedimiento y cuáles son las metodologías que se tiene ahora para invertir, para que, ¿no es cierto?, el Estado, con los recursos de todos nosotros, como así se le denomina, ¿no?, pueda realizar cierto tipo de inversiones. Entonces tenemos Invierte pues es un sistema, ¿no es cierto?, que trata de buscar, obviamente, ¿no?, la calidad en la inversión pública y que esta calidad de la inversión pública, perdón, está básicamente relacionado a las brechas, ¿no es cierto?, que se tiene en el país, en las regiones, en las provincias y en los distritos. Entonces, también algo les estaba mencionando sobre la Ley Orgánica de Gobiernos de municipalidades, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, donde nosotros ahí podemos ver, que ahí podemos analizar, ¿no es cierto?, las distintas competencias y funciones que tiene el Estado peruano, ¿no? Y estas competencias y funciones obviamente se enmarcan territorialmente, ¿no?, y sectorialmente. Y cuando hablo desde el punto de vista territorial y sectorial, entonces vamos a ver los niveles de gobierno, pues, ¿no? Y cuando hablamos de niveles de gobierno, tenemos el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Y cada uno de estos niveles de gobierno tienen sus propias leyes orgánicas basado, ¿no es cierto?, en qué funciones y qué competencias tienen para ejecutar cierto tipo de acciones, generar cierto tipo de estrategias. Cuando hablamos desde el punto de vista de gestión pública o de una política pública, ¿no?, las políticas públicas buscan solucionar problemas que tiene la sociedad. Y la gestión pública está relacionado a qué es lo que vamos a hacer para solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, los proyectos públicos, si nos damos cuenta bajo los conceptos generales de una política pública, ¿no?, busca solucionar los problemas que tiene la sociedad, y la gestión pública, ¿qué debemos de hacer para solucionar los problemas de la sociedad? Entonces, los proyectos públicos están enmarcados dentro, ¿no es cierto?, de la política pública y dentro de una gestión pública. Entonces ahí tenemos ahora Invierte, ¿no? Y cuando hablamos de Invierte, primero tenemos que ir, pues, ¿y cuándo nace Invierte? ¿Cómo nace Invierte, no? El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no?, que sería todo el sistema y toda la denominación del sistema. Nace a partir del decreto legislativo 1252, que ha sido publicado el 1 de diciembre del año 2016, ¿no? Y este decreto legislativo también ha sido mejorado, ¿no es cierto?, a partir del decreto legislativo 1432, donde incluso se reglamenta ciertos procesos, no ciertos, todos los procesos que debe de tener Invierte, y que esto ha sido publicado el 15 de septiembre del año 2018, ¿no? Y así nosotros tenemos distintos decretos supremos que han venido, ¿no?, generando cierto tipo de procesos, metodologías
¿no? Para el mejor desarrollo y para la mejor marcha de Invierte.pevo, ¿no? O del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que permite justamente generar cierto tipo de acciones, ¿no? Con la finalidad de planificar las inversiones, ¿no? Formular y evaluar los proyectos, ejecutar los, los presupuestos, ¿no es cierto?, en base a las estrategias previamente diseñadas y luego analizar, determinar el funcionamiento. Para ello, ¿no es cierto?, requerimos de cómo nosotros vamos a determinar este funcionamiento de los proyectos y qué resultados vienen generando. Y que esto vendría a ser, pues, ¿no? Y que esto vendría a ser los impactos o los efectos que generan los proyectos, llamados los resultados del proyecto. Y los resultados vienen a ser justamente efectos, impactos, ¿no es cierto?, del servicio que se viene brindando. Hemos estado viendo en el SNIF, casi en las últimas diapositivas, que el SNIF tiene una relación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todo un proceso. Y todo ese proceso, ¿no es cierto?, está relacionado al ciclo de las inversiones. Y ese ciclo de las inversiones en Invierte, ¿no es cierto?, tenía sus propias fases y etapas, ¿no? Tenía fases y etapas. Entonces ahí nosotros podemos identificar las fases de la inversión pública cuando existía SNIF y sus propias etapas. A ver, vamos a recordar. Primero los varoncitos, 2 varones y luego 2 damas. Saturnino Patiño. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cuáles eran las fases del ciclo de las inversiones en el SNIF? Disculpe, profesor, es mi segunda clase. Las anteriores clases no asistí. Ay, Dios, ay, Dios. Mal, ¿no? Delegada, ¿se encuentra ahí? Sí, profesor. Menos 1 punto, Saturnino. Si yo no vengo a clases, pues me igualo, ¿no? Richard Eugenio Maldonado debe ser, ¿no? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. De igual forma, ¿cuáles son las fases del ciclo de las inversiones, ¿no es cierto?, en el SNIF? Richard, no te escuchamos. No recuerdo bien, pero es... No recuerdas bien. Ok, gracias, Richard. Delegada, Sí, profesor. ya sabe qué es lo que tiene que hacer con Richard. A las mujercitas ahora. Ruthmilda Quispe. Sí, profesor. Buenas tardes. Igual, ¿no? ¿Cuáles eran las fases del ciclo de las inversiones cuando existía el SNIF? No recuerdo muy bien, pero creo que es el estudio de mercado, estudio A ver, técnico. si me dices crees, es porque no tienes una seguridad, pues. Sí, profesor, es que no recuerdo muy bien. No recuerdas muy bien. Ok, Ruth. Por eso como que le estaba diciendo. Delegada, igual menos 1 punto a Ruthmilda. Lourdes Guamán. Presente, profesor. Ok, la misma pregunta, por favor. Dentro del SNIP se desarrollaban las fases de preinversión, inversión y posinversión, profesor. Exacto, ¿no es cierto? Dentro del SNIF, dentro del proceso del ciclo de las inversiones y dentro del análisis que se le daba a los proyectos y el cumplimiento de los ciclos de las inversiones, ¿no?, que estaban definidas incluso de acuerdo a la teoría de proyectos, pues, ¿no?
que nos dice la teoría de proyectos. Si ustedes recuerdan su curso de proyectos de inversión privada, ¿no es cierto? Ahí seguro que han visto las fases del ciclo de las inversiones. Esa misma forma de analizar los proyectos desde un contexto general, SNIP los había asumido. ¿Sí? Y los había asumido desde el punto de vista, ¿no?, de ver que el ciclo de las inversiones pues pasa por tres fases. La preinversión, que vendrían a ser los estudios, ¿no?, y la determinación de la rentabilidad y viabilidad de los proyectos. Luego hablaba de la inversión, ¿no es cierto? Era el momento o la fase donde se realizaba pues los estudios finales y la ejecución propia del proyecto, o la implementación, como también se le podría denominar. Y luego hablaba desde el punto de vista de la posinversión. Y la posinversión relacionado, ¿no es cierto?, al funcionamiento. Y el funcionamiento, ¿no es cierto?, tiene que ver con la operación y mantenimiento. Entonces, el ciclo de las inversiones dentro del SNIP está dado por tres fases. Por favor, eso lo hemos explicado también en clases, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que este ciclo de las inversiones, ¿no es cierto?, estaban orientadas pues a generar cierto tipo de inversiones, perdón, con ciertas características. Por ejemplo, si nosotros nos basamos en la preinversión, perdón, ¿no?, y decía los estudios. Y nosotros tenemos estudios en tres niveles o tres etapas. En un primer momento, ¿no es cierto?, está el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Y luego la prefactibilidad, ¿no es cierto?, tuvo que ser, ¿qué les digo?, ¿no?, sacado de la fase de inversión por motivos de que era muy burocrático, pues el proceso de la aprobación y viabilidad de los proyectos. Entonces, los estudios ya me garantizaban, ¿no es cierto?, entre comillas le voy a poner, ya me garantizaba que los proyectos que yo estaba formulando, ¿no es cierto?, tenían una lógica y ya demostraban la rentabilidad, ¿no es cierto?, social que tenía cada una de las inversiones. Y también me demostraba la viabilidad económica o de mercado, técnica, económica, financiera y social, incluso medioambiental. Entonces, eso ya me permitía, desde el punto de vista del SNIP, ¿no?, mencionar o aclarar y manifestar que estos proyectos ya pasaban por filtros, ¿no? El SNIP, entonces, fue un proceso en donde filtraba cierto tipo de proyectos. ¿Y qué proyectos, no es cierto?, eran viables? Aquellos que cumplían la viabilidad, pues, de mercado, la viabilidad técnica, la viabilidad económica, financiera, social y medioambiental. Entonces, si mi proyecto ya contaba con este tipo de viabilidad, entonces yo ya podía decir que me garantizaba, también le voy a poner entre comillas, me garantizaba, ¿no es cierto?, que el proyecto iba a tener un retorno a la sociedad, ¿no? Iba a tener resultados, iba a generar efectos e impactos dentro de la sociedad. Ok, entonces, eso nos decía, pues, ¿no? Nos decía SNIF y obviamente que ahí pues se garantizaba la calidad de la inversión o la calidad de los proyectos. En cambio, invierte desde el punto de vista de la lógica que ya maneja, ¿no? Dice, el objetivo principal de Invierte es orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Miren lo que dice Invierte. Uno, habla desde el punto de vista de la efectiva prestación de servicios. Entonces, cuando nosotros vamos a una posta de salud o a una institución educativa o a nuestra universidad, que también viene a ser pública, ¿qué es lo que buscamos nosotros, no? Buscamos pues que el Estado garantice una adecuada calidad en los servicios, ¿no? Entonces, no solo buscamos satisfacer nuestra necesidad,
que de repente era la lógica o es la lógica desde el punto de vista de las inversiones, ¿no es cierto? Lo que se busca es satisfacer las necesidades, pero invierte ya va a innovar ciertos aspectos y ciertos conceptos dentro del contexto, ¿no? Aquí nos está diciendo que el servicio que te va a brindar el Estado, ¿no? Tiene que ser de calidad, ¿sí? Tiene que ser de calidad. Un primer factor a analizar, por favor. Y luego nos dice la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Entonces, esto también tiene que ver con la calidad de los servicios, pero también tiene que ver con un factor muy importante, la cobertura. ¿Sí? Miren, aquí hay dos aspectos que debemos de analizar con Invierte, que de repente no lo veía profundamente o específicamente el SNIF en cuanto se refiere a la calidad y cobertura. Pero Invierte sí tiene, ¿no es cierto?, un análisis específico en que los proyectos que genere o que vaya a generar el Estado tienen que ser de calidad y, hablando desde el punto de vista de cobertura, que alcance para todos dentro de un espacio territorial. Ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que estamos en una comunidad campesina y en la comunidad campesina se está brindando el servicio educativo, ¿no? Tenemos una institución educativa de nivel primario, vamos a poner como ejemplo, ¿no? Y en esa institución educativa de nivel primario se está brindando el servicio, ¿no es cierto?, educativo de nivel primario. Pero ¿qué sucede en esa institución educativa, no? Tenemos una infraestructura de repente que es básica, te voy a llamar así, ¿no? Que es básica, que de repente los estudiantes, ¿no es cierto?, al ir a estudiar tienen un mobiliario no apto para su edad, ¿no? No tienen material educativo, no tienen, ¿no es cierto?, una sala para que puedan de repente ver videos o de repente conectarse a ciertas plataformas digitales que existen en el mundo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando desde un punto de vista, pues, ¿no?, de que en las comunidades campesinas, en muchos de los casos, no se genera, pues, un servicio acorde a estándares en el tema o en el sector educativo. ¿Sí? ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que en las ciudades de nuestro país, por la accesibilidad que existe, ¿no es cierto?, muchas instituciones públicas sí cuentan, pues, con este tipo de servicios, con este tipo de recursos para que el estudiante en la ciudad pueda, ¿no es cierto?, acceder a una educación no solo interna, sino globalizada, con herramientas y técnicas y materiales adecuados, ¿no es cierto?, para poder recibir una educación, pues, acorde a las exigencias del mundo actual y a las exigencias educativas. Entonces ahí sería la pregunta, ¿y por qué los estudiantes en la ciudad sí pueden contar con este tipo de servicios y no los estudiantes de una comunidad campesina? Entonces, y si pensamos, ¿no es cierto?, que en las comunidades campesinas sí se debería de dar, ¿por qué? Porque en las comunidades campesinas existe poco alumnado, porque en las comunidades campesinas, ¿no es cierto?, no existe accesibilidad, estaríamos muy equivocados. Aquí no podemos hablar desde un punto de vista, ¿no?, de que los servicios deben de ser diferenciados, ¿no? Y si hablamos de los servicios diferenciados, entonces estaríamos discriminando. La Constitución política nos dice que nosotros no podemos discriminar a nadie, por nada, por ingreso, por raza, por religión, por sexo, por nada. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces existirá, pues, estándares, ¿no es cierto?, de calidad que el Estado peruano debe de cumplir en la prestación de sus servicios. El ejemplo que nosotros tenemos en la universidad es la SUNEDU, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la SUNEDU? Tanto para universidades públicas como privadas,
¿no? Existen ciertos requisitos que deben de contar las universidades para que puedan operar o puedan funcionar. Entonces, en la educación debe de ser igual. Y para ello debemos de generar pues, cierto tipo de recursos, ¿no es cierto?, que son necesarios para la educación, buscar una educación de calidad. Y el otro factor, ¿no es cierto?, que estaba mencionando se fundamenta desde el punto de vista de la cobertura. Nadie debe de ser excluido. En el caso de educación, salud, ¿no? Los servicios de salud y educación que se vayan a brindar, ¿no es cierto?, deben de ser para todos, es lo que dice la Constitución política. Entonces, de acuerdo a ello, entonces, el Estado peruano, en base a la formulación de proyectos bajo el marco ya de Invierte, debe de generar condiciones, ¿no es cierto?, para que las personas puedan acceder a esos servicios. No se le puede limitar a nadie el acceso a los servicios. O sea, no podemos decir, bueno, la infraestructura mía es solo para 5 y como hay 6 personas, a uno lo excluimos. No, la inversión pública que nos dice ahí, tienes que hacer para los 6. Tú no puedes excluir. Entonces hablamos desde el punto de vista de cobertura. Entonces Invierte ya tiene estos 2 factores, ¿no es cierto?, que también están láminas más adelante, pero que tiene la necesidad, ¿no es cierto?, de entender estos términos, que Invierte lo tiene desde el punto de vista, ¿no?, de calidad de servicios y cobertura, ¿no? Y tiene que ver con algo fundamental, pues las necesidades que tiene la sociedad, y esas necesidades que tiene la sociedad, ¿no es cierto?, se le denominan las brechas. ¿Alguna consulta, por favor? Ninguna por el momento. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, los pilares, como se manifiesta aquí, del Invierte, o de Invierte que uno de los pilares fundamentales que nosotros vamos a tomar en consideración está dado justamente en el ciclo de las inversiones que tienen que ver con Invierte. Entonces, hemos estado hablando del SNIF, ¿no es cierto?, al inicio de clases, y les hacía preguntas, y las preguntas estaban basadas desde el punto de vista, ¿y qué recordamos sobre el ciclo de las inversiones? Entonces, el ciclo de las inversiones en SNIF eran 3, preinversión, inversión y posinversión. En el caso de Invierte, ¿no es cierto?, se toma en consideración obviamente la teoría de proyectos, pero esta teoría de proyectos sufre cierto tipo de modificaciones, ¿no? Si la teoría de proyectos nos dice que el ciclo de las inversiones tiene 3 fases, en el caso de Invierte, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver 4 fases del ciclo de las inversiones. ¿Y qué nos dice aquí dentro de los pilares, ¿no es cierto?, que tiene el Invierte dentro de su análisis, ¿no? Y estos pilares parte por analizar, ¿no es cierto?, 2 fases del ciclo de las inversiones. Primero, para contextualizar, que está más adelante, solo para contextualizar estos pilares de Invierte, ¿no? Invierte, como decía, toma 4 fases dentro del ciclo de las inversiones. La primera fase viene a ser la programación multianual de inversiones. La segunda fase viene a ser la formulación y evaluación. La tercera fase viene a ser la ejecución y la cuarta fase viene a ser el funcionamiento, ¿no? Y si vemos, y si queremos hacer un análisis comparativo con la teoría de proyectos o el SNIF también, ¿no es cierto?, con este ciclo de las inversiones conceptualizada desde el punto de vista de Invierte, vemos ahí, ¿no es cierto?, formulación y evaluación vendría a ser la preinversión, la ejecución vendría a ser la inversión y el funcionamiento vendría a ser la posinversión. Entonces, lo primero
estaría de repente al aire, ¿no es cierto?, que vendría a ser la programación multianual de inversiones. Y cuando hablamos de programación multianual de inversiones nos referimos a algo importante, a la planificación de las inversiones. Un factor importante y un factor que ha estado generando muchos problemas de conceptualización en un primer momento, ¿no es cierto?, era cómo nosotros tenemos que identificar las inversiones que vayamos a realizar. Les hacía un comentario, ¿no es cierto? Les hacía un comentario, incluso ponía algunos ejemplos de algunas autoridades nuestras, en donde las inversiones iban por grupos, iban por por mayorías, le vamos a llamar así, ¿no? Y qué tipo de arreglos se daban, pues, ¿no es cierto? Entonces, tú votas por mí, yo voto por ti, entonces nosotros vamos a tratar de llevar la mayor cantidad de inversiones para nuestra localidad. No, ¿no es cierto? Puede ser un proceso, de repente, que se ha venido desarrollando, ¿no es cierto?, a partir de la ley de presupuesto participativo, que dentro de la Constitución también manifiesta, pues, ¿no?, la participación ciudadana como factor importante dentro del desarrollo del país. Pero esta participación ciudadana debería de tener, pues, ciertos procesos, ¿no es cierto?, que permitan realmente una adecuada participación de todos, ¿no? Viendo esta problemática, ¿no es cierto?, que se determinaban, incluso en el SNIP, ¿no es cierto?, que se determinaban proyectos en base a cierto tipo de criterios personales, institucionales o de grupo, ¿no es cierto?, que tampoco estaba favoreciendo, pues, a generar proyectos de calidad, ¿no? Y no estaba favoreciendo en algo importante, que era la pobreza en nuestro país, ¿sí? Se frente a las grandes cantidades de dinero que se había ya, ¿no es cierto?, gastado, no se podía disminuir en esa proporción los niveles de pobreza de nuestro país, incluso el índice de desarrollo humano, ¿no es cierto?, se mantenía casi constante. ¿Eso qué significa? Entonces había que buscar nuevas formas y nuevas estrategias, ¿no es cierto?, de generar una inversión basado, ¿no es cierto?, en realmente cuáles eran las necesidades que tiene la población. Entonces, para ello, ¿no es cierto?, para ello se determina y se analizan las brechas. ¿Sí? Las brechas. Entonces, dentro de la programación multianual de inversiones, se va a destinar los presupuestos, se va a planificar la inversión, ¿no es cierto?, en base a las brechas en cada uno de los sectores. Entonces, dentro de los pilares de la inversión, ahora, dentro de InvierteP, ¿no es cierto?, tenemos la programación multianual de inversiones y tenemos la formulación y evaluación. Dentro de la programación multianual de inversiones, perdón, dice la eficacia, ¿no? Debemos de ser eficaces. Y la eficacia tiene que ver con lograr una mejor orientación del gasto de inversión hacia el cierre de brechas más prioritarias. ¿Sí? Entonces, nos está diciendo que las inversiones que el Estado vaya a realizar deben de estar dirigidas a cerrar brechas. Y cuando hablamos de cerrar brechas, entonces nosotros podemos hablar de una brecha, por ejemplo, ¿no? Abastecimiento de agua, o red pública de agua, o red domiciliaria de agua, ¿no? Entonces, o acceso, ¿no es cierto?, a la red domiciliaria de agua. Vamos a suponer que en una comunidad campesina solo el 50% accede a la red de agua, ¿no es cierto?, dentro de su domicilio. Entonces decimos, si solo el 50% del total de la población accede, entonces el otro 50% no está accediendo. Entonces, en ese 50% podemos observar, ¿no?, que la población se está enfermando,
que si se enferma la población no puede realizar sus actividades productivas adecuadamente, ¿no es cierto? Y esas actividades económicas que realiza de repente lo realiza también o tiene que ver pues desde el punto de vista de ciertas actividades económicas que también no vienen operando porque la población no se encuentra adecuadamente en condiciones por el mal estado de salud que tiene. Pues entonces genera un efecto directo y un efecto indirecto en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el Estado? Pues el Estado, entonces, viendo este diagnóstico, ¿no es cierto?, en donde solo el 50% cuenta con servicios de agua en sus domicilios, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Pues si quiere cerrar esa brecha, entonces dirá, pues al otro 50% que le falta, ¿no es cierto?, y que no tiene el servicio de agua en su domicilio, se le tiene que generar las condiciones para que también cuente. Si el Estado ve, ¿no es cierto?, que debe de hacer un proyecto para el 50% de población que no tiene servicio, entonces estamos hablando de que estamos cerrando brechas. Después de haber realizado, ¿no es cierto?, el proyecto de inversión, haber ejecutado y estar en pleno funcionamiento, entonces la brecha por agua en esa comunidad campesina va a ser de cero. Ya se cerró la brecha, ¿no? Entonces la idea de Invierte es eso, pues, ¿no? Desde el punto de vista de ser eficaces, la eficacia tiene que ver en cerrar brechas, que las inversiones estén dirigidas a ello. Luego hablamos de una lógica, nos dice, se conceptualiza y dimensiona la necesidad de inversión, o sea, las brechas, quienes tienen necesidades dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una necesidad por no contar agua domiciliaria, entonces tengo esa necesidad del servicio, ¿no es cierto?, que debe de brindarme se debe de brindar para contar con agua dentro de mi domicilio. Entonces yo veo que ya tengo una necesidad. Entonces esa necesidad se convierte en una brecha y las inversiones tienen que ir a satisfacer mis necesidades. Si nos damos cuenta es una lógica, ¿no? Tengo la necesidad y el Estado, ¿no es cierto?, está en la obligación, de acuerdo a la Constitución política, de generarme las condiciones, ¿no es cierto?, para el bienestar de la sociedad. ¿Y cuáles serán esas condiciones? Pues generarme justamente que cuente con servicios básicos para tener una adecuada calidad de vida. ¿Qué más nos dice, no? Y su importancia respecto a otras necesidades, criterios de priorización. Perfecto. Entonces, nosotros como economistas conocemos muy bien que las necesidades de los seres humanos son, pues, ilimitadas, ¿no? Como economistas lo tenemos muy claro. Entonces, si decimos que las necesidades son ilimitadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros le damos agua a la población que faltaba, ¿no? Entonces, de repente, esa comunidad, como ya tiene agua, necesita que ese agua, ¿no es cierto?, se traslade pues a un colector. Y de ese colector, ¿no es cierto?, se vaya de repente a una fuente de agua, un río o alguna otra fuente de agua existente por ahí, ¿no es cierto? Entonces, una necesidad puede generar otro tipo de necesidades. Entonces, lo que se busca dentro de Invierte es que en un primer momento se priorice las necesidades básicas que tiene la sociedad. Entonces, dentro de Invierte, ¿qué es lo que nos dice? Que la distribución o la planificación de las inversiones tiene que estar dada a partir de las necesidades y que vendría a estar, ¿no es cierto?, consignada dentro de una brecha. Y esta brecha, ¿no es cierto?, debe de tener, ¿qué les digo?, prioridades en donde la población debe de
satisfacerlas, basados desde el punto de vista de servicios para la sobrevivencia y la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si en una población, vamos a suponer, ¿no? Que no tienen para alimentarse, ¿sí? Y en esa misma población, la población o los habitantes, ¿no es cierto?, no tienen energía eléctrica. ¿Qué priorizamos ahí? Luz Oquendo. ¿Qué priorizamos ahí? Luz Oquendo. Sí, profesor. ¿Qué priorizamos ahí? Lourdes. Profesor, sí. Priorizamos la alimentación. Lourdes, menos un punto a Luz Oquendo. Ay, ay, ay. Ya ha soplado la respuesta, ¿no es cierto? A tus compañeros, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, la primera prioridad será pues la sobrevivencia, ¿no es cierto?, del poblador. Al poblador hay que alimentarlo, porque si no lo alimentamos no va a poder sobrevivir. Entonces, generar los servicios de energía eléctrica podría ser una segunda prioridad. Entonces, lo que se busca dentro de Invierte es eso, pues, ¿no? Priorizar las necesidades que tiene la población, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, dentro de Invierte se considera la escala de Maslow, ¿no es cierto?, el triángulo de Maslow, para la determinación de las prioridades que se tienen dentro de las necesidades de la población. Ejemplo, reducir una brecha de conectividad urbana en un ámbito geográfico, ¿no? Podría ser. ¿Alguna consulta, por favor? John David, te escuchamos. Profesor, tengo una duda acerca de las brechas. No me quedó muy claro lo que se trata de decir con brechas. Estaba mencionando sobre un ejemplo de que, digamos, a la población sufre la carencia de alguna necesidad y solo se esté, digamos, abasteciendo al 50%. Si queremos cubrir esas brechas, o que claro, si queremos cubrir esas brechas, ¿tendría que ser al 100% o tendremos que cubrir el 50% faltante? A ver, la brecha, a ver, vamos a suponer, el ejemplo que yo consideraba era, ¿no es cierto?, de que el 50, a ver, para que se entienda, de repente voy a cambiar los porcentajes, ¿ya? Voy a cambiar los porcentajes. Vamos a suponer que el 40% cuenta con servicio de agua y el 60% no cuenta con el servicio de agua. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico de brechas, la brecha va a salir, el 60% de la población no cuenta con conectividad de agua. No sé, John, si se entendió. Sí, profesor. Muchas gracias. Esa es la brecha, ¿no? Esa es la brecha. Entonces, del 100% hay un porcentaje de la población que no accede a esos servicios. Y ese porcentaje de la población que no accede a los servicios viene a ser la brecha. ¿Alguna otra consulta, por favor? Saturnino. Profesor, una consulta más respecto a las brechas. A las brechas también se le podría decir a mayor impacto o mayor cobertura. A ver, las brechas están relacionadas a las necesidades insatisfechas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando puse el ejemplo del servicio de agua potable o de agua, ¿no es cierto?, conectividad de agua, entonces esa conectividad de agua, pues hay un 60% que no accede. Entonces, a eso le llamamos las brechas, ¿no? Es por eso que cuando nosotros queremos identificar, ¿no es cierto?, cierto tipo de brechas que vaya a tener mi localidad, puede ser gobierno local, distrital, provincial, o gobierno regional, o gobierno nacional, ¿no es cierto? Para ello, previamente se hace un diagnóstico.
¿sí? Y ustedes saben, en un diagnóstico nosotros vamos a identificar cuáles son las necesidades que tiene la población y cuáles no son las necesidades que ya tiene la población. Entonces, ¿qué es un diagnóstico? A ver, antes de seguir explicando, ¿qué es un diagnóstico? John Choquenaira. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué entiendes por diagnóstico? Diagnóstico es ver en qué situación se encuentra una comunidad, Una comunidad, un sector, ¿no? en términos generales, ¿no? Claro, sí, sí. Un diagnóstico es la representación de la realidad, de espacios específicos, ¿no? O generales. Entonces, en base a un diagnóstico yo represento la realidad. Por ejemplo, la realidad de hoy día es de que tenemos 37 alumnos y el profesor está con la diapositiva y está con su conectividad, ¿no es cierto? Esa es una representación de la realidad. Y si yo quiero determinar, ¿no es cierto? Y si yo quiero hacer un análisis, entonces yo podría analizar de cuántas personas hoy asistieron. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy representando la realidad. Igual un diagnóstico, ¿no? Y para la determinación de brechas, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer un diagnóstico y ese diagnóstico se le llama el diagnóstico de brechas. Pero este diagnóstico de brechas tiene que ver con las políticas nacionales, ¿no? Entonces, las políticas nacionales me va a decir, pues, ¿no? El Estado peruano, ¿no? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son las prioridades básicas que se tiene? ¿No? Entonces, ahí vamos a hablar, como les decía, ¿no? Lo primero será alimentación. Entonces, el sector correspondiente o los sectores correspondientes, porque cuando hablamos de alimentación no solamente es, ¿no es cierto?, sector producción, sino también tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, ¿no es cierto? Tiene que ver en algunos sectores con agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, se involucran muchos sectores. Entonces, cada uno de los sectores, ¿no es cierto?, identifican indicadores de brecha. Eso lo vamos a ver cuando vayamos a trabajar el PMI, ¿ya? Entonces, identifican indicadores de brecha. En base a esos indicadores de brecha, ¿no es cierto?, los gobiernos locales, regionales y nacional hacen su diagnóstico de brecha para ver y conocer cuáles son las brechas que se han identificado, ¿no? Y cuáles, ¿no es cierto?, cuáles son las brechas que se tiene en cada uno de estos espacios. Entonces, estamos viendo, hay una política nacional y esta política nacional, pues, me indica cuáles son las prioridades que tiene el Estado. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan o saben qué es el Acuerdo Nacional? ¿Qué es el Acuerdo Nacional? Ay, señores, ¿no? Cuando hablamos del Acuerdo Nacional, el Acuerdo Nacional es un foro, pues, ¿no? Donde participa la sociedad civil representada, donde participa los gobiernos locales, los gobiernos regionales en base a sus representantes, ¿no es cierto? Donde participan los ministerios, ¿no? Donde participan los partidos políticos, donde participan el sector empresarial, donde participa el clero incluso, ¿no? Y ahí, ¿no es cierto?, dirigidos por el CEPLAN, por el máximo organismo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace ahí? Se generan lineamientos de política, ¿no? Lineamientos que el Estado debe de seguir. Entonces, tenemos 35 lineamientos de política de acuerdo, ¿no es cierto?, a este foro que se llama el Acuerdo Nacional, ¿no? Entonces, y estos lineamientos de política no son pues lineamientos de política para un año, 5 años, ¿no? Los lineamientos de política que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en base al Acuerdo Nacional, tienen una proyección hasta el año 2050.
¿Qué es lo que nos dice el Acuerdo Nacional, no? En base a todo lo que se conversa, entonces, se genera 4 objetivos estratégicos, ¿no es cierto? Y en esos 4 objetivos estratégicos se determina 35 lineamientos de política. Y en estos 35 lineamientos de política podemos observar el Estado, qué es lo que debe de hacer, qué va a hacer el Estado, qué tiene que hacer el Estado, pues, ¿no es cierto? Basado en los lineamientos de política que se tiene, ¿no? Eso es por una parte, y como estamos viendo y como les menciono, el Acuerdo Nacional tiene objetivos a largo plazo, pues, ¿no? Pero los lineamientos de política gubernamental son distintos, ¿no? Pero estos lineamientos de política gubernamental deberían de estar de acuerdo, ¿no es cierto?, a los lineamientos de política basados en el Acuerdo Nacional. O sea, la lógica me dice, si los partidos políticos participaron en este foro y se comprometieron a lograr los objetivos, ¿no es cierto?, nacionales, y estos partidos políticos son los que están en las gestiones gubernamentales, se supone que deben de, ¿no es cierto?, seguir este tipo de lineamientos. Pero ¿qué sucede, no? Que en algunos casos los lineamientos de política gubernamental son distintos a los lineamientos de política del Acuerdo Nacional. Entonces, basado en ello, ¿no es cierto?, el Estado peruano, en base a los lineamientos de política gubernamental, la gubernamental se fundamenta desde el punto de vista de una gestión de gobierno. Entonces, estos nos dirán qué prioridades tiene, ¿sí? ¿Qué prioridades tiene? Y basado en esas prioridades, ¿no es cierto?, se van a generar los indicadores de brechas. Saturnino, no sé si quedó claro tu respuesta. Sí, profesor, gracias. Ok, ¿alguna otra consulta? No. El otro pilar de Invierte, entonces estamos viendo que en la programación multianual de inversiones lo que se busca pues es dar dinero, si el término está bien dicho, ¿no? Dar dinero para que el Estado pueda invertir en aquellos bienes y o servicios que la sociedad requiere. ¿Ya? Que la sociedad requiere. Luego tenemos lo siguiente, ¿no? El siguiente pilar que vendría a ser la formulación y evaluación. Dentro de la formulación y evaluación nos dice eficiencia, ¿no? Lograr más activos su infraestructura con igual o menor cantidad de recursos disponibles de inversión. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Invierte lo que busca es la eficiencia en la inversión pública. Y cuando hablamos de eficacia y eficiencia, pues, ¿no? Estos dos términos son algunos no diferencian, ¿no? Pero hay una gran diferencia. La eficacia va desde el punto de vista de lograr objetivos. En cambio, la eficacia va desde un punto de vista, ¿no es cierto?, de que los procesos, o en los procesos del cumplimiento de los objetivos, se pueda maximizar en el uso de los recursos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que cuando nosotros formulemos y evaluemos proyectos, ¿no es cierto?, no se vaya a sobredimensionar las metas físicas o financieras. ¿Qué es lo que quiere decir? Si en una población, ¿no es cierto?, de 50 estudiantes, yo no podría hacer una infraestructura para 100 estudiantes, ¿no? Yo no podría hacer esa infraestructura para 100 estudiantes. Estaría sobredimensionando. Alguien, ¿no es cierto?, se le podría ocurrir, pero estos 100 estudiantes es pues
de repente se vienen trasladados de otros lugares o de repente la población crece. No, pero para eso se realiza estudios también, ¿no es cierto? Dentro de la formulación de los proyectos, nosotros vamos a realizar cierto tipo de estudios que me permita determinar el comportamiento de la población. Y obviamente, en base a ese comportamiento de la población, yo voy a determinar cuánto es la dimensión que se requiere. Entonces, Invierte me dice, no, señores formuladores de proyectos, las dimensiones o el dimensionamiento del proyecto tiene que ser de acuerdo a lo que se requiere. No podemos sobredimensionar, porque ¿qué sucede si sobredimensionamos, no es cierto? Vamos a requerir muchos más recursos y esos muchos más recursos pueden servir para realizar otro tipo de inversión en el mismo sector que vaya, ¿no es cierto?, a satisfacer también las mismas necesidades en otros espacios. ¿Sí? En otros espacios. Entonces, ahí estamos hablando desde el punto de vista de eficiencia. Y la lógica, ¿no? Se selecciona la opción de inversión que contribuye a cerrar la mayor eficiencia de la brecha detectada, comparando los beneficios y costos de las diferentes opciones, ¿no? Ejemplo, para reducir una brecha de conectividad urbana en un ámbito geográfico X, se dispone de varias opciones: construcción de un bypass, optimización de sistemas de semaforización, ampliación de vías urbanas. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplito, ¿no? Desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice aquí, no? Ustedes conocen el bypass que tenemos en la ciudad del Cusco, ¿no? El bypass que tenemos en la ciudad del Cusco. ¿Y qué decía? Y yo recuerdo incluso, ¿no? O sea, una infraestructura tan grande era necesaria, ¿no? Si nosotros queremos o buscamos, ¿no es cierto?, de repente solucionar ciertos problemas de transitabilidad que estaban dándose por esa zona, con un semáforo se solucionaba. Algunos decían eso, ¿no? Entonces, y esta solución era menos costosa, ¿no es cierto?, que hacer un bypass. Pueden tener desde un punto de vista lógico, ¿no? Pueden tener razón, pero desde un punto de vista técnico, ¿no es cierto?, de repente poner un semáforo va a generar problemas, ¿no es cierto?, de congestión vehicular. Y estos problemas de congestión vehicular, ¿no es cierto?, va a generar, ¿no es cierto?, cierto tipo de efectos en la sociedad, en los transportistas y en la misma población que vive alrededor de esa zona. Entonces, lo que se hace aquí para hacer un análisis desde el punto de vista de eficiencia, ver todas las opciones técnicas y lógicas que me permitan, ¿no es cierto?, desarrollar un adecuado proyecto, que eso me lo tiene que decir un proyecto, ¿no? El SNIF obligaba que todos los proyectos tengan por lo menos 2 soluciones. Invierte ya no te obliga, ¿no es cierto?, para los proyectos pequeños, pero para los proyectos grandes sí. ¿Qué sucede, no? Si tú tenías un proyecto, tú debías de presentar 2 alternativas de solución. Y esas 2 alternativas de solución, ¿no es cierto?, me decía cuál era la más beneficiosa. Obviamente que en el proyecto uno se podía dar cuenta desde el punto de vista de la rentabilidad social o desde el punto de vista de los aspectos técnicos, pues, ¿no? Entonces, dentro de ese análisis, yo puedo hacer, ¿no es cierto?, que estas alternativas de solución que tenga mi proyecto, puedo analizar cuál es la más viable, ¿no? Desde el punto de vista del mercado. Desde el punto del mercado van a tener el mismo análisis. Desde el punto de vista técnico, sí, ya va a haber cierto tipo de diferencias. Desde el punto de vista de costos y rentabilidad, también ya va a haber cierto tipo de diferencia, incluso desde el punto de vista ambiental, también, ¿no? Entonces, lo que busca Invierte, pues es, ¿no?, optimizar
en el uso de los recursos que tiene el Estado para brindar servicios de calidad y para todos. Dice, con la aplicación del PMI, que vendría a ser la programación multianual de inversiones, eficacia y la formulación y evaluación, eficiencia, se mejorará la calidad de la inversión pública. Esta última partecita que nos dice, si yo, ¿no es cierto?, Estado, ¿no? Si yo, Estado, te digo que las inversiones que vayas a realizar, ¿no es cierto?, o que vayas a destinar, tiene que ir a todas aquellas que vayan a cerrar brechas y tenemos que priorizarlas. Y luego te dice, una vez que tú has identificado tus brechas, tienes que formular tus proyectos y tienes que evaluar tus proyectos, ¿no es cierto?, optimizando los recursos que tiene el Estado. Entonces, bajo estos dos conceptos de eficiencia y eficacia, ¿no es cierto?, vamos a mejorar en la calidad de inversión pública. ¿Alguna pregunta, señores? Señores, no los escucho. A ver, Waldir, a ver, no tienes preguntas. Si yo te hago una pregunta, entonces. A ver, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde vives? En la provincia de Quispicanchis. A ver, ¿qué proyecto tenemos ahí? ¿Qué proyecto tenemos ahí? A ver, dime un proyecto. No lo tengo claro. Ok, ya. Entonces, a ver, cuando nosotros hablamos de proyectos, y obviamente las soluciones tienen que ser integrales. Nuestro compañero Waldir nos dice que en Urcos, supongo que es la vía que ingresa a la Plaza de Armas, ¿no? Yendo de Cusco a Urcos, ¿no? Entonces ahí la vía estaba pues terrible, ¿no? Hasta el puente, la verdad que estaba terrible. Pero, entonces, ¿qué es lo que ha visto el Estado ahí? El gobierno, supongo que es el gobierno, esa vía es nacional. Y supongo que ha pedido competencia el gobierno regional o el gobierno provincial. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Pues, ¿no? Los transportistas, o todas las personas que viven en Urcos, ¿no? Pasar con sus vehículos, pues generaba cierto tipo de problemas y seguro que ya generó cierto tipo de problemas, ¿no es cierto?, dentro del tránsito peatonal y vehicular. Entonces, ¿esto qué genera? Que el Estado pues tenga que solucionar estos problemas, ¿no? Entonces, la población ya no puede acceder libremente a esos espacios, pues, ¿no? Donde debería darse, incluso en la plaza de Urcos existe un mercado, no sé qué días, existen ferias, ¿cierto? Entonces la población ya no podía libremente asistir a este tipo de eventos. Entonces el Estado, y de acuerdo a las prioridades que tiene, ha determinado la brecha y dentro de esa brecha está empezando a invertir. Perfecto, ¿no? Entonces, esta segunda parte de eficiencia, ¿no? Lo manifestado por Waldir tiene que ver con el tema de eficiencia. La eficacia está dado desde el punto de vista de la necesidad, ¿no es cierto?, que tiene la población de transitar libremente y de forma segura.
¿no? Entonces, ahí se ha generado esa necesidad por parte de la población. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que ha hecho? Ya ha visto que hay una necesidad, entonces el Estado ha dicho, dispongamos dinero para que se haga este tipo de proyecto. Ya, desde el punto de vista de eficacia, ya está dado. Pero desde el punto de vista de eficiencia, ¿no es cierto? Entonces, en un primer momento, lo que se busca es, pues, dar un libre tránsito a las personas y que los vehículos puedan transitar de forma adecuada, ¿no? La primera mirada. ¿Qué sucede? Vamos a suponer, ¿no? ¿Qué sucede si el gobierno o los encargados de la evaluación y de la formulación de proyectos dicen, bueno, pues no, a nosotros nos dieron la tarea de que debemos de hacer un estudio para, ¿no es cierto?, para que la vía pues esté en condiciones adecuadas, ¿no? Adecuadamente señalizado, la infraestructura para el tránsito vehicular adecuadamente también, ¿no es cierto?, realizada, y para el tránsito peatonal de igual forma. Perfecto, ¿no? Pero si los formuladores de proyecto, ¿no es cierto?, realizan ese proyecto y lo ejecutan, entonces no estaríamos haciendo un análisis de eficiencia. A pesar de que de repente a alguien se le ocurrió, ¿no?, decir, vayamos a hacer con asfalto. Alguien le dijo, no, como es una zona que está entrando a la Plaza de Armas, no, que sea de cemento, ¿no? Entonces se tomó la mejor decisión, supuestamente, y se realizó. Y luego, ¿no es cierto?, pasado de repente medio mes o en un mes, empieza a deteriorarse la vía. ¿Y por qué empieza a deteriorarse la vía, no? Porque dentro, en el suelo, en el subsuelo, ¿no es cierto?, existe conexiones de agua, conexiones eléctricas, conexiones de telefonía y conexiones, ¿no es cierto?, de alcantarillado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se malogró la vía porque la tubería de agua, pues, ¿no?, se reventó, no sé qué nombre técnico tiene, pero está generando cierto tipo de problemas a la infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Romper esa vía por donde está defectuosa, donde está generándose ese problema, y nuevamente, ¿no es cierto?, subsanar. Estamos generando mucho más gasto y con el pasar de los tiempos, ¿no es cierto?, va a haber por un lado, va a haber por otro lado, etcétera, etcétera. Y de repente en un momento, ¿no es cierto?, los sumideros de agua, como pasa en la ciudad del Cusco cuando llueve, va a empezar, ¿no es cierto?, a salirse el agua por los sumideros, por la gran cantidad de agua que pasa. Entonces, ¿eso qué va a generar? Que la vía nuevamente se va a malograr y toda la inversión que nosotros hemos realizado va a generar la solución que nosotros hemos esperado. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista de proyectos, nosotros tenemos que ver y tenemos que asegurarnos, ¿no es cierto?, que el estudio que estamos realizando y la infraestructura que se va a realizar debe de contener todos los instrumentos técnicos para asegurar que esa vía, ¿no es cierto?, no sufra ningún tipo de dificultad al momento de su uso. A eso le llamamos la sostenibilidad del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, si hacemos una vía, ¿no es cierto?, tenemos que ver que en esa vía, o por esa vía, por ese espacio territorial se utiliza, ¿no es cierto?, para cableado subterráneo. Ya, electricidad y de repente telefonía. Entonces tenemos que generar su propia infraestructura. También necesitamos para el alcantarillado, porque hay aguas servidas y hay aguas de lluvia, ¿no es cierto?, que tienen que discurrir por esa vía. Y también tenemos pues una red de conducción de agua. Entonces también tenemos que generar esas condiciones. Y tenemos que hacer una infraestructura nueva también para ellos. Obviamente que agua, electricidad, telefonía y alcantarillado
corresponde, si agua y alcantarillado corresponde a la municipalidad se encarga. Por ejemplo, en la ciudad del Cusco se encarga SEDA Cusco, pues, ¿no? Electricidad, Electrosureste, ellos son los encargados. Entonces, ¿no es cierto? Cuando yo estoy evaluando un proyecto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar, ¿no es cierto?, a esos organismos dentro del análisis de involucrados, los tengo que involucrar en mi proyecto. Y al involucrarlos en mis proyectos los tengo que comprometer, que cuando yo vaya a hacer la infraestructura, ellos tienen que hacer la renovación de toda esa infraestructura que les corresponde y les pertenece a ellos. Entonces, cuando se hace pues, el proyecto, ¿no?, se involucra también a esas instituciones para que puedan realizar sus propias acciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner pues tuberías nuevas, van a poner cableado nuevo o una infraestructura, ¿no es cierto?, nueva que permita, ¿no es cierto?, que el proyecto o la infraestructura después de haber realizado tenga las condiciones o, ¿no es cierto?, sea sostenible en el tiempo. Entonces, ahí estamos hablando de eficiencia. Recién ahí estamos hablando de eficiencia cuando nosotros vayamos a formular proyectos, ¿no es cierto?, que realmente generen satisfacer las necesidades de la población y sean sostenibles en el tiempo. Ok, ¿alguna otra consulta, por favor? Ninguna. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a ver, alguien nos quiere decir algo. Aide, te escuchamos. Profesor, no es una consulta, quería hacer un pequeño comentario. Sí, por favor. Bueno, la programación multianual de inversiones también lo podríamos tal vez comparar con la programación multianual de necesidades, porque usted estaba explicando de que esta programación de inversiones se tiene que hacer no sobredimensionando, porque eso quita tal vez el presupuesto para poder hacer otras inversiones. Entonces, igual en la programación multianual de necesidades que lo hace todas las entidades públicas, entonces, digamos, si no sinceran o no piden, digamos, todos los requerimientos, o sea, todas las necesidades que necesitan, digamos, para el año, o digamos, lo sobredimensionan también, o sea, piden más de lo que deberían, eso también puede, de alguna manera, perjudicar tal vez en el presupuesto, porque no tendrían tal vez para poder cubrir otras necesidades o comprar otros requerimientos. Claro, a ver, cuando nosotros hablamos de la programación multianual de inversiones y nos dice que esta programación multianual, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de multianualidad y de acuerdo a la normatividad nos dice que esta multianualidad tiene que ser de 3 años como mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí cuando se formula el PMI? Se hace en base, obviamente, a las necesidades que tiene la población, ¿sí? A las necesidades que tiene la población y frente a las necesidades que tiene la población, entonces el Estado tiene que buscar las estrategias necesarias para solucionar estos problemas. Y cuando hablo de estrategias, estamos hablando desde el punto de vista de un proyecto. Entonces, el proyecto tiene que generar, ¿no es cierto?, todos aquellos requerimientos basados, pues obviamente, en lo que se vaya a realizar, todos los requerimientos o todo un presupuesto que permita completar o cumplir con los objetivos que se han programado. Entonces, una programación multianual de inversiones, ¿qué significa, no? Significa que yo voy a planificar el dinero que tiene el Estado, pero el dinero que tiene el Estado desde el punto de vista de inversión en capital o gasto en capital, como se le denomina, ¿no? Entonces, este gasto en capital me va a permitir conocer en qué voy a gastar este año, el año 2022, el año 2023, el año 2024. Entonces, se programan todas las inversiones.
¿sí? Se programa todas las inversiones y en base a la programación de todas esas inversiones, el Estado ya va a destinar pues, esos presupuestos de acuerdo a lo programado. Es cierto que puede haber cierto tipo de variaciones, pero las variaciones ya no son muchas. Un plan anual de necesidades propias que tienen las instituciones ya parte, ¿no? Desde el punto de vista de qué procesos tiene que llevar el Estado en base a los requerimientos que ya se tienen. Entonces, por ejemplo, un proyecto puede tener, ¿no es cierto?, cierto tipo de requerimientos. Y esos requerimientos que tiene el proyecto, ¿no es cierto?, los requiere a los órganos competentes para que pueda ejecutarse. Obviamente de acuerdo a la ley anual de adquisiciones o a la ley de adquisiciones que se maneja dentro de nuestro país o al sistema nacional de adquisiciones, ¿no es cierto?, que se tiene. Entonces, y el comentario que hacía Aide, ¿no? En muchos casos, pues, este plan anual de necesidades, como lo llaman, ¿no? Tiene cierto tipo de cambios, ¿no es cierto? Porque en algunos casos se sobredimensionan esas necesidades que se tiene dentro de los organismos públicos, ¿ya? Y esto genera cierto tipo de problemas presupuestales. Y justamente el PMI, o la Programación Multianual de Inversiones, está, ¿no es cierto?, se ha diseñado, se ha realizado, ¿no es cierto?, con la finalidad de que no existan estos tipos de problemas. Se programan las inversiones para 3 años y se da estas inversiones en los 3 futuros años, ¿no? Eso más o menos es el mecanismo que tiene el Estado dentro de su desarrollo, ¿no? ¿Alguna otra consulta, por favor? Ok. Entonces, aquí hablamos de algunos conceptos o algunas definiciones. Dice, para invierte un proyecto de inversión, tienen que hacer intervenciones temporales. Esto, si nos damos cuenta, esto de intervenciones temporales, ¿no? Tiene que ver ¿con qué? Con el tiempo, pues, ¿no? Entonces, el horizonte de evaluación de los proyectos. Esto tiene que ver con su horizonte. ¿Ya? Horizonte. ¿Ya? Tiene que ver con su horizonte. Que se financian, miren aquí por favor, que se financian total o parcialmente con recursos públicos. ¿Qué significa esto? Que la solución de un problema o el cerrar brechas, ¿no es cierto?, que se tiene dentro de territorios específicos, entonces no solamente puede ser generado por el Estado, también algún privado podría participar, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a poner 3 ejemplos, ¿ya? Voy a poner 3 ejemplos. Un primer ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que una calle, ¿no? Que una calle se va a pavimentar y el Estado peruano o la municipalidad, ¿no es cierto?, va a poner todo el dinero. Entonces, ahí el Estado está financiando totalmente con recursos públicos para realizar ese tipo de infraestructura, ¿no? Vamos a suponer que en esa misma calle, ¿no? En esa misma calle, ¿no?, los vecinos se han comprometido, ¿no? Vamos a suponer que los vecinos se han comprometido en generar, dotar o apoyar, ¿no es cierto?, con mano de obra. ¿Sí? Y dentro de los costos de la inversión de esa vía, ¿no?, está dividido por mano de obra, materiales, herramientas, todo, ¿no? Y los vecinos dijeron, pues nosotros, ¿no es cierto?, vamos a poner la mano de obra. Entonces, en ese caso, las fuentes de financiamiento de ese proyecto, ¿no es cierto?, vienen a ser los recursos públicos y vienen a ser los recursos privados, porque la población, ¿no es cierto?, los individuos ya son privados. En ese caso, entonces, ¿qué es lo que se hace? Que dentro de los proyectos de inversión pública,
dentro de los proyectos a nivel invierte, se tiene que consignar este tipo de proyectos dentro de invierte porque se está financiando o el Estado está financiando parcialmente esos proyectos, ¿no? Está financiando parcialmente. Otro ejemplo que lo podemos ver desde el punto de vista de las organizaciones o de las instituciones que también puedan cofinanciar cierto tipo de proyectos de inversión pública. Si también por organizaciones o empresas o instituciones también es cofinanciado, ¿no es cierto? Estos proyectos necesariamente tienen que ser evaluados en base a la ley de invierte, ¿no? Pero si son proyectos, vamos a suponer, ¿no? Que un proyecto de la misma calle, solo los vecinos deciden, ¿no es cierto? Porque la municipalidad de repente no les toma importancia y los vecinos deciden hacer su proyecto y ejecutar su proyecto. En este caso, ¿no es cierto? Esos proyectos no pasan por invierte. No están regulados por invierte. Para estar regulados por invierte, ¿no es cierto? Las fuentes de financiamiento o una de las fuentes de financiamiento debe de ser el Estado. Financia todo o parcialmente los proyectos. ¿Qué sucede si un proyecto, por ejemplo, voy a ser exagerado, ¿no? Si un proyecto, ¿no es cierto?, es financiado en un 99% por una empresa privada y el 1% por el Estado, porque el Estado viene financiando el 1%, entonces ese proyecto está regulado por invierte. ¿Sí? Y dice que estos están destinados a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y o natural, que tengan como propósito, o sea, el propósito, la naturaleza, ¿no es cierto?, de los proyectos a nivel invierte es crear, ¿sí?, crear un nuevo servicio, ampliar el servicio que ya tenemos, mejorar ese servicio que ya tenemos o recuperar, ¿no es cierto?, la capacidad de producción de bienes y servicios que se tiene, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que se puede hacer con un proyecto regulado por invierte? Yo puedo crear uno nuevo, ¿no es cierto?, tener un nuevo proyecto, como les mencionaba en las clases anteriores. De un punto a otro punto no hay carretera, entonces hago una carretera, pues a eso le llamamos la creación, ¿no es cierto? Ampliar, ¿no? Si yo tengo de repente esa carretera, ¿no?, y por el, ¿qué les digo?, ¿no?, por el tráfico vehicular requiere que esa carretera, ¿no es cierto?, tenga unas dimensiones más amplias. Entonces voy a ampliar, ¿no es cierto?, o que la misma carretera pueda llegar a otros lugares, ¿no? Y mejorar desde el punto de vista de cierto tipo de infraestructura, de si hablamos de la carretera, ¿no es cierto?, el mejoramiento va desde el punto de vista, ¿no?, de generarle condiciones adecuadas de calidad al servicio que vaya a brindar la carretera. Y recuperar la capacidad, ¿no? Si en algunos casos, pues, ¿no?, ya hay cierto tipo de servicios ya no se... que se vienen brindando, ¿no?, requieren, ¿no es cierto?, mejorar. A ver, ¿en dónde he visto esto? Un proyecto que se esté haciendo por aquí. No hay, pero vamos a suponer, ¿no?, que de repente el servicio de agua en cierto tipo de en cierta comunidad, pues, ya no brinda, pues, servicios de calidad, ¿no? O la presión de agua ya no llega a todos, pues, ¿no? Como en la ciudad del Cusco, ¿no es cierto? No todas las viviendas tienen agua las 24 horas del día. Entonces, puede haber un proyecto, ¿no es cierto?, en la ciudad del Cusco, en donde digan, pues no, la población requiere tener 24 horas al día agua, para lo cual nosotros vamos a generar un nuevo proyecto que genere las condiciones para que la población pueda contar con ese servicio. Entonces recuperamos la capacidad de
de ese servicio que se está brindando a la ciudad del Cusco. ¿Alguna consulta, señores? Todavía ninguna. Inversiones que no son proyectos de inversión. ¿Ya? A ver, de repente me olvidaba. A ver, voy aquí. ¿Sí? Cuando hablamos de invierte va a tener dos conceptos, ¿no es cierto?, en donde se realiza gasto en inversión. A uno le denomina proyecto de inversión, ¿no? Eso es lo bueno que tiene Invierte, ¿no? Proyecto de inversión. Entonces, ¿a qué se le denomina proyecto de inversión? ¿Qué? ¿No es cierto? Intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos destinados a la formación de capital físico humano, institucional, intelectual y o natural que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y o servicios, ¿no? Nos dice eso. Y también nos dice, solo para complementar esta denominación de proyecto de inversión, también, ¿no es cierto?, es aquellos que cumplen el ciclo de las inversiones. ¿Ya? Entonces, ciclo de las inversiones. Ciclo de las inversiones. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del ciclo de las inversiones, como les decía, en Invierte está la programación multianual de inversiones, está la formulación y evaluación, está la ejecución, ¿sí? Y está el funcionamiento. Esos los cuatro, ¿no es cierto?, fases del ciclo de las inversiones. ¿Ya? Ese es el ciclo de las inversiones. Perfecto. Entonces, un proyecto de inversión se va a denominar proyecto de inversión también cuando pasa todo esto, cuando se da todo esto y cuando también cumple el ciclo de las inversiones. Pero también dentro de Invierte, ¿no es cierto?, para agilizar aquellos proyectos, aquellas inversiones en donde no se requiere, pues, estudios especializados o no se requiere de repente estudios a profundidad, ¿no es cierto?, y que se pueden hacer gastos desde el punto de vista de complementar ciertas acciones. Entonces Invierte, ¿no es cierto?, genera cierto tipo de metodologías también para la realización de ciertos proyectos, ¿no? Le vamos a llamar, ¿qué le vamos a llamar? Inversiones, no le vamos a llamar proyectos, inversiones. Y a eso le llamamos las inversiones que no son proyectos, los famosos IOR, ¿no es cierto? Inversión, optimización, ampliación, reposición y rehabilitación, ¿no? Eso significa los famosos IOR. Entonces, ¿qué viene a ser? O sea, ¿cuándo existe inversiones que no están considerados como proyectos? Pero miren, son inversiones, ¿sí? Hablamos desde el punto de vista de optimización. Dice, son inversiones menores que resultan de un mejor uso y aprovechamiento de los factores de producción disponibles de una unidad productora, de la oferta de servicio existente o disponible. ¿Qué nos está diciendo aquí Invierte? Bueno, vamos a ver desde el punto de vista de que si en cierto tipo de infraestructura que ya se viene dando, que ya viene brindando cierto tipo de servicios y necesitamos coberturar a un mayor número de población, ¿sí? Entonces, para coberturar, voy a suponer ya, la Escuela Profesional de Economía. La Escuela Profesional de Economía, ¿no? Hemos estado hablando, por ejemplo, el otro día, los docentes, que la Escuela Profesional de Economía debería tener una mayor cantidad de ingresantes, pues, ¿no?
y para tener una mayor cantidad de ingresantes por la gran demanda que significa la escuela profesional, entonces debería de ampliar el número de vacantes. ¿Ya? Vamos a suponer que se amplía el número de vacantes. Entonces, ese número de vacantes vamos a suponer que sea un 50% más. Ese 50% más requiere infraestructura, requiere de repente docentes, ¿no? Entonces, pero vamos a hablar desde el punto de vista de infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí Invierte, no? Nosotros podemos optimizar, voy a hablar el ejemplo de economía, nosotros podemos optimizar el pabellón de economía. Y alguien podría decir, pues, desde el punto de vista de la norma técnica y los estándares de calidad, en economía, ¿no es cierto?, los salones no podrían ser, pues, más de 30, 35 alumnos. De acuerdo a la SUNEDU, ¿no es cierto?, nos dice que deberían ser máximo 35 alumnos por salón. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que deberíamos de construir un nuevo edificio para los nuevos estudiantes, pues, ¿no? Entonces, bueno, sí, podría ser, pero ahí vamos a ver desde el punto de vista, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que nosotros podemos, a alguien se le ocurre y puede decir, pero nosotros podemos generar en la infraestructura de la Escuela Profesional de Economía 2 o 3 turnos de estudio, ¿no? Porque generalmente cuando ustedes estaban estudiando presencialmente, ¿no es cierto?, se veía generalmente los salones en las mañanas hasta la 1, todos los salones están completos y llenos, ¿no? Y en horas de la tarde, solo algunos, ¿sí? Solo algunos salones tienen pues la disponibilidad y algunos están cerrados. Entonces a alguien se le puede ocurrir que en horas de la tarde y peor en horas de la noche, ¿no es cierto? Ya no hay pues estudiantes y hoy ya no hay labores académicas que se realizan en la infraestructura, entonces se podría aprovechar ese espacio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos optimizando el uso de esos recursos, ¿no es cierto?, existentes en la Escuela Profesional de Economía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De repente vamos a mejorar ciertos salones o cierto tipo de infraestructura para que en horas de la noche también los estudiantes podrían, ¿no es cierto?, hacer uso de los salones, pues, ¿no? De repente, como en la ciudad del Cusco hace pues tanto frío, ¿no? Decimos, perdón, vamos a poner calefactores en los salones, vamos a mejorar de repente la infraestructura en ciertas cosas, ¿no es cierto?, para no tener ningún tipo de problemas. Entonces, eso significa que estamos optimizando. Un momentito, por favor.
Bueno, como les decía, ¿no? Existe cierto tipo de inversiones, ¿no es cierto?, que se puede realizar con la finalidad de solucionar cierto tipo de problemas que se tiene dentro de la sociedad, ¿no? El caso de economía podría ser uno de los ejemplos a considerar, ¿no? Otro dice, ampliación marginal incrementa el activo no financiero de una entidad pública, ¿no? Caso uno, de servicio amplía la capacidad de producción hasta un 20%. Entonces, yo podría generar una ampliación de la capacidad también, ¿no? Podría ir el ejemplo que les había puesto, ¿no? ¿Qué es lo que me dice la normatividad? Yo podría ampliar cierto tipo de infraestructura, vamos a suponer en economía, ¿no? Vamos a suponer que queremos ampliar un piso más para que ingresen más estudiantes. Pero si ese piso más que nosotros vamos a ampliar supera el 20% de la capacidad actual que tiene, entonces a ellos se le considera ya un proyecto, si supera el 20%. Pero si no supera el 20% de la capacidad que tiene la infraestructura de economía, entonces también estaría dentro de los IOAR o dentro de una ampliación marginal. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se quiere ver o qué es lo que se analiza dentro de Invierte? En algunos casos hay proyectos, ¿no es cierto?, que no requieren pues de mucho presupuesto, porque solo se requiere ampliar cierto tipo de capacidad y esta capacidad es pequeña. Entonces, de acuerdo al SNIF, el SNIF nos decía que se debía de hacer un proyecto, que necesariamente se debería de consignar un proyecto de inversión y el proyecto de inversión tiene pues todo una metodología que realizar desde el punto de vista del diagnóstico, desde el punto de vista de generar cierto tipo de condiciones de viabilidad, y eso llevaba tiempo, pues, ¿no? En este caso, no, hay que llenar cierto tipo de fichas, ¿no es cierto?, que nos permita justamente realizar esa ampliación, ¿no? En este caso también correspondería, sí, la capacidad de producción que nosotros vayamos a ampliar es menor o igual a 20%, entonces está considerado dentro de un IOAR. Pero si es mayor al 20%, no. Ahí sí tenemos que hacer un proyecto de inversión. El caso 2, de edificación u obra civil, dice, no se incrementa la capacidad de producción. En algunos casos, pues, ¿no?, tengo la misma capacidad de producción y voy a hacer cierto tipo de mejoras a la infraestructura que se está dando, pues, ¿no? Ampliando de repente ciertos, vamos a suponer que, a ver, vamos a suponer que nosotros, voy a ser exagerado, solo para que se entienda el ejemplo, por favor. Vamos a suponer que decimos, pues, ¿no?, que, no, mejor no pongo este ejemplo, voy a poner un ejemplo realista, ¿ya? Mejor pongo un ejemplo realista. ¿Qué sucede en muchas comunidades campesinas, ¿no es cierto?, o en muchos sectores donde existen instituciones educativas? En algunas de las instituciones educativas, pues, ¿no?, se han hecho infraestructura, pero no se han hecho los cercos, ¿no? No se ha hecho un cerco perimétrico, y el cerco perimétrico, ¿no es cierto?, pues asegura todos los bienes que tiene, más es desde el punto de vista de seguridad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Para hacer con SNIF, para hacer un cerco se tenía que hacer un proyecto de inversión, ¿no? Y el proyecto de inversión era la construcción de cerco perimétrico de la institución educativa tal, ¿no? Así se llamaban los proyectos. Pero con Invierte nos dice, ¿no?, si tú no vas a ampliar tu capacidad de producción, pero vas a generar cierto tipo de condiciones que mejore la calidad educativa, en el caso del cerco, ¿no?, la calidad educativa, entonces no es necesario de que tú hagas un proyecto, solo hagas un IOAR. Justifiques, ¿no es cierto?, que va a ser por seguridad y que esa seguridad va a mejorar pues la calidad de educación. Entonces, en este caso también se le denomina a ese tipo de proyectos una ampliación marginal. Luego tenemos un caso 3, que viene a ser adquisición anticipada de terrenos.
muchos proyectos, ¿no es cierto?, que vayan a realizarse, no cuentan con terreno, pues no tengan un espacio donde realizar la inversión. Entonces, basado con este tipo de acciones y de normatividad, tú puedes realizar tu proyecto, ¿no es cierto? O, perdón, tu inversión, y que, ¿no es cierto?, no genera, pues, todo un proceso de justificar en base a un proyecto de inversión todo el gasto que se vaya a realizar. Luego tenemos un caso 4, liberación de interferencia, eliminación o reubicación de redes de servicios públicos. El ejemplo que decía vuestro compañero ¿cómo se llama? En Quispicanchi, ¿no es cierto?, en Urcos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la municipalidad si es encargada del mantenimiento de la red pública de agua? Entonces, la municipalidad va a tener que hacer la vía. ¿Y qué es lo que pasa ahí, no? Uno lo puede incluir dentro de la vía, pero vayamos a suponer que no lo incluye porque es otra instancia que lo va a hacer y no necesariamente, ¿no es cierto?, se tiene que presupuestar dentro del proyecto. Entonces, el municipio puede decir, ¿no? Vamos a generar cierto tipo de ubicación, reubicación o ubicación de la red que conduce el agua potable para, ¿no es cierto?, el mejoramiento de este. Por las imperfecciones que pueda generar, ¿no es cierto?, el deterioro de esta conexión y mejorar la ubicación. Entonces, ¿eso qué significa? También un IOAR. No significa hacer un nuevo proyecto para la realización. ¿Qué sucedía con SNIF? SNIF, en algunos casos, ¿no es cierto?, te decía, haz un proyecto porque vas a invertir. O SNIF también te decía, ¿no? Tú tienes que considerar fuentes de financiamiento, puede ser de la municipalidad, puede ser de Cusco, ¿no es cierto?, y de alguna instancia pública que esté dentro de tu proyecto. Pero a partir de invierte, no, ya te da la facilidad de que tú puedas, ¿no es cierto?, generar ciertas acciones sin necesidad de considerar proyecto. Luego hablamos de reposición, ¿ya? Reemplazo de equipos, equipamiento, mobiliario y vehículos que han culminado su vida útil, estimada o efectiva. Dentro de los proyectos se obliga y se considera, ¿no?, que los proyectos deberían de considerar ciertos costos de reposición, ¿no? Pero en algunos casos, ¿no?, ya existe pues ciertas inversiones que se han venido desarrollando y se vienen desarrollando y ya están en pleno funcionamiento, ¿no?, y que no se ha considerado en su debida oportunidad costos para la reposición de estos activos y los activos ya perdieron su vida útil. En ese caso, entonces, el Estado te dice, bueno, si tienes que reponer cierto tipo de activos con la finalidad de que el servicio se brinde, entonces lo puedes considerar dentro de un IOAR, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Solo se va a llenar las fichas correspondientes para, ¿no es cierto?, gastar el dinero de inversiones en reposición o reemplazo de equipo, de mobiliario, incluso de equipos, ¿no? Equipos que se tiene ahí, pues, ¿no? Y la rehabilitación, reparación, infraestructura dañada o equipos mayores que forman parte de una unidad productora, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer a ver, ¿qué pongo de la infraestructura de... A ver, ¿qué vamos a poner? ¿Qué podemos considerar? A ver, en economía no hay nada, porque que vayamos a poner desde el punto de vista de rehabilitación. Vamos a suponer que las gradas se cayeron, vamos a suponer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no podemos conseguir dinero en base a un IVAR para rehabilitar esas gradas, ¿no? Y poder transitar libremente. ¿Qué podría ser, no? Si ya no son adecuados para el uso, entonces podemos generar esas condiciones. ¿Sí? ¿Alguna consulta de los IOAR, por favor?
Aide, te escuchamos. Profesor, digamos, en un colegio, hay varios colegios, por ejemplo, que para la rehabilitación, digamos, de algunos salones, digamos, en el patio crean otros espacios que son de material prefabricado o algo parecido, digamos, 2 o 3 salones si son necesarios. ¿Eso también se consideraría un IOAR? No, no. ¿Por qué no? Porque cuando nosotros hablamos de calidad del servicio, esos salones prefabricados que se consideran en algunas instituciones educativas, ¿no es cierto?, no brindan pues la calidad del servicio educativo. ¿Sí? No brinda la calidad del servicio educativo. He visto yo en algunas zonas, por ejemplo, altoandinas, el frío es terrible en esos espacios, o en algunos sectores de selva también el calor que hace dentro de ellos pues es terrible también. Entonces no cumple con los estándares que se tienen. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ese tipo de infraestructura es provisional. Solo será pues para que la población no se vea perjudicada en la prestación del servicio o en recibir el servicio educativo. Y se supone que esta infraestructura prefabricada, ¿no es cierto?, debería durar máximo un año, ¿no? Mientras se modifica, se restablece la infraestructura que se tiene, ¿no? Solo es de emergencia ese tipo de infraestructura. Ahí no es considerado como un IAR, más es considerado, ¿no es cierto?, desde un punto de vista de apoyo que tiene el Estado pues, para solucionar cierto tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, optimizamos, no optimizamos el recurso. Ampliación marginal, tampoco, ¿no? No se está generando una infraestructura, pues, acorde a los servicios que debe de brindar. Reposición, tampoco se está reponiendo la infraestructura. Rehabilitación, tampoco se está reparando, ¿no es cierto?, una infraestructura dañada. O sea, no está contextualizada desde ese punto de vista, ¿no? Si nosotros buscamos calidad del servicio, ¿no?, entonces la calidad del servicio va desde el punto de vista pues, de brindar con todas las herramientas necesarias para un adecuado servicio en el caso educativo, ¿no? Yo sé que en algunas instituciones educativas, ¿no?, están 4, 5, 6, 10 años con esa infraestructura. Sí, yo he visto, pues, ¿no? En Yanatile, por ejemplo, cuando hice un estudio, esa infraestructura ya tenía 10 años, ¿no? Ya tenía 10 años. ¿Y qué sucede, no? Que los alumnos y los docentes, pues bueno, ¿no?, ya tenían la idea que era un salón más, pues que se debía de hacer las labores educativas, ¿no? No, pues no, eso no es contabilizado, pues, ¿no? Entonces eso sí nos sirve de argumento y nos sirvió de argumento para la formulación de ese proyecto en la institución educativa, ¿no? Que los alumnos están recibiendo sus sesiones de clase en espacios no acordes, ¿no es cierto?, a los estándares de calidad, y se mostraba la fotografía, pues, ¿no? Y con eso se argumenta para que el proyecto, ¿no es cierto?, tenga la consistencia necesaria que sí se debe de hacer una inversión en esa zona. Esa es la idea. Jonathan, te escuchamos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Una duda. Si hubiera un proyecto, por ejemplo, un colegio que se ha hecho para un tiempo, una expectativa tal vez de 20 años y apenas ha cumplido un año y no se ha garantizado tal vez su mantenimiento o la operatividad debida, tal vez por cuestiones del COVID, ¿se puede solicitar este procedimiento de IOAR para refaccionar el colegio? Claro, a ver, primero vayamos a ver, ¿no? Si el proyecto, vamos a suponer institución educativa, el primer año sufre cierto tipo de deterioro, cierto tipo de problemas ya, incluso para el acceso a la infraestructura. Entonces, ahí se hace una investigación, ¿no? Entonces, se hace una investigación desde el punto de vista, ¿quién falló en el proyecto? ¿Fue en la elaboración del proyecto o fue en la ejecución del proyecto? De acuerdo
¿no es cierto?, a las normas técnicas y legales que se tienen en nuestro país, las infraestructuras deben tener una vida útil, pues, de acuerdo al tipo de infraestructura o al tipo de material que se ha utilizado. Entonces, ¿esto qué significa, no? Que se hace una investigación y si tiene responsabilidad el formulador de proyectos, entonces tiene que resarcir el daño. Tiene que, al decir resarcir, tiene que cumplir con un contrato y que la ley manifiesta, pues, ¿no? Que todo proyecto que se realiza, ¿no?, tiene obligatoriedad y responsabilidad por 3 años el formulador y evaluador del proyecto. Entonces ellos tienen la obligación, si es que hay algún tipo de daño, de resarcir ese daño, pues, ¿no? De pagar, en pocas palabras, todo, la infraestructura que se ha realizado, todo el gasto que se ha realizado. Eso nos dice la normatividad. Y si fue en la ejecución, ¿quién ha ejecutado? Pues, ¿no? Si fueron los privados o, o los públicos, ¿no?, la entidad pública, entonces ahí también hay responsabilidad. ¿Sí? Hay responsabilidad y tienen que resarcir el daño. Si fuese ese el caso, entonces, desde el punto de vista técnico y legal ya tenemos los responsables. Pero ¿qué pasa si fue desde el punto de vista de que no se ha generado un adecuado mantenimiento por el órgano correspondiente? En ese caso, entonces, ver qué ha pasado, por qué los responsables de operación y mantenimiento no realizaron, ¿no es cierto?, ese tipo de acción. Y tú manifestabas por COVID, ¿no? Porque nadie trabajaba y por ende, ¿no es cierto?, no se ha considerado presupuestos para el mantenimiento de esa infraestructura y por ello se ha dañado. Pero no se habrá dañado mucho, ¿no? Se habrá dañado cierto tipo de infraestructuras que ahí sí se puede pedir, pues, cierto tipo de inversiones, ¿no es cierto?, con una buena justificación. Los IOAR no iría porque, ¿qué sucede, no? Que todo proyecto tiene un horizonte de vida y ese horizonte de vida permite, ¿no es cierto?, que durante ese tiempo no sufra ningún tipo de percances de infraestructura, pero si se dio, ¿no es cierto?, puede haber asignaciones especiales para el mejoramiento de esa infraestructura, ¿no? Se puede conseguir cierto tipo de financiamientos. Por ejemplo, ¿no?, cuando hay mantenimiento de infraestructura de instituciones educativas, el Ministerio de Educación da un presupuesto, pues, para el mantenimiento anual de esas infraestructuras. Y puede haber un presupuesto adicional, pues, ¿no?, para mejorar ciertas circunstancias o ciertos hechos que ha podido suceder con la infraestructura, con cierto tipo de ¿qué les digo, no?, de equipos, de mobiliario que se han podido dañar dentro de la institución educativa. Eso es, Jonathan. ¿Alguna otra consulta, por favor? Ninguna. Nos quedamos aquí, señores. Nos vemos el viernes. Buenas noches.